momento uno de los profesores que hizo uso de la palabra señalaba que vamos al 30-33%, un tercio del Congreso, y que pues se han presentado toda una serie de diagnósticos poco alentadores. Si bien ya se vislumbran algunas acciones que nos alientan, que nos permiten cierto optimismo, me parece que esta mesa puede ser muy significativa, toda vez que, primero, para nosotros, para nuestro país, es muy importante recibir representantes de otras naciones, conocer sus experiencias y pues darles una muy afectuosa bienvenida a los representantes de Colombia, de Perú y de el Uruguay. Entonces, bueno, pues vamos a tener una mesa, insisto, de mucho interés, en donde el propio título de la misma, Experiencia Internacional de Participación e Inclusión Social de los Pueblos Indígenas, pues nos marca la posibilidad de transitar del diagnóstico ya a ciertas acciones concretas que nos permitan visualizar esos procesos de participación y de inclusión de las comunidades indígenas. Tema por demás trascendente para el trabajo social. Y bueno, pues la dinámica de esta mesa será la presentación de los trabajos de los panelistas en el orden en el que están en el programa. Pueden ustedes revisar en su programa, nos falta lamentablemente un panelista, el representante de Guatemala, que lamentablemente no pudo estar hoy con nosotros, de suerte tal que aprovecharemos el tiempo de la siguiente manera. Vamos un poquito retrasados. La presentación de los panelistas será en el orden en el que está en el programa. Tendrán un tiempo aproximado de 20-22 minutos para hacer su presentación. Y después dejaremos un espacio para comentarios, preguntas y respuestas para interactuar con el auditorio, de suerte tal que estemos concluyendo nuestra mesa a las 12:20 más o menos, 12:25 máximo, para dar el tiempo del ajuste e inicio del siguiente panel a las 12:30 y podamos ya retomar la programación original. Dicho lo anterior, pues quiero presentar a ustedes a nuestros panelistas y ya no hacer uso más del micrófono, porque finalmente los protagonistas de esta mesa y a los que queremos escuchar son justamente a los especialistas que me acompañan. El maestro Néstor Ganduglia Otamendi es psicólogo social y magíster en educación popular, profesor adjunto, responsable de cátedra en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República en Uruguay. Es profesor de la maestría en educación popular, director académico de Signo, Centro Interdisciplinario, director científico del proyecto Desarrollo Culturalmente Sostenible para América Latina de la UNESCO y del Foro Latinoamericano Memoria e Identidad desde 2004. Asimismo es consultor de la UNESCO, fue de 2008 a 2009, en temas de patrimonio inmaterial, investigador en tradiciones culturales de América Latina, es autor de numerosos libros, de entre los que destaca Historias de Montevideo Mágico, publicado ya en su 5ª edición por Editorial Planeta, Historias Mágicas del Uruguay Interior, también publicado por la misma casa editorial, País de Magias Escondidas, tomo 1 y tomo 2, también publicados por Planeta. Entre otros libros, tiene también una serie de artículos publicados en Uruguay, Brasil, Argentina, Colombia, México y España. Bueno, pues, sin más preámbulo, tiene la palabra el maestro Néstor Ganduglia Otamendi. Gracias, profesor, y gracias a ustedes. Puede resultar paradójico que un uruguayo sea invitado a contribuir con su opinión en un congreso sobre la inclusión social de los pueblos indígenas, porque en mi país
Es el único del continente en que los pueblos indígenas fueron exterminados, con muy pocos sobrevivientes. Sin embargo, y quizás por eso, he venido a compartir con ustedes lo que en más de 20 años dedicados a la comprensión y dignificación de las tradiciones culturales de América Latina, he aprendido sobre la memoria, en diálogo con las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas del continente. Y para comenzar, pocos ejemplos serán tan elocuentes como el de este Tlatelolco. Aunque es la primera vez que estoy aquí, he escuchado que la luz se corta con frecuencia y que entonces no es una, sino cientos de sombras las que caminan o corren por los pasillos, entre las columnas, sobre los techos o en los rincones oscuros de los modernos departamentos. Las historias que la gente narra describen gritos, olores terribles, presencias que espantan. Pero los verdaderos horrores de Tlatelolco, como ustedes bien saben, no son esos. Es que allí, donde ahora luce la coqueta Plaza de las Tres Culturas, fue el lugar preciso en que los conquistadores españoles masacraron a miles de mexicas en 1521. Casi toda su gente fue sistemáticamente torturada, mutilada y asesinada por defender su tierra, sus creencias y sus familias. La cotidianidad acelerada del mundo occidental casi obliga a olvidar aquella monstruosidad. Hasta que en 1968, 15.000 estudiantes armados solo con claveles rojos fueron acribillados cuando se reunieron a protestar en esa misma Plaza de las Tres Culturas. En pocos minutos, decenas de jóvenes tapizaban con su sangre la plaza de Tlatelolco, y el resto corría sin rumbo, tropezándolos con los cadáveres de sus amigos. Solo 30 años después se abrió la primera investigación sobre la espantosa matanza, y la mayoría de los asesinos jamás conoció castigo alguno. Pero es seguro que ninguna de las miles de familias que viven en Tlatelolco ha logrado olvidar nunca los horrores que signaron el sitio en el que viven. Definitivamente, no pueden más que conmoverme los aparecidos y aparecidas, porque ellos y ellas resisten al olvido de los verdaderos horrores, evidencia latente de que la memoria de los pueblos carga de magias vivas los sitios en que la justicia decide hacerse la distraída. Porque allí donde la memoria no se sana con hechos, el miedo y el dolor se instalan para siempre. Memoria asombrosamente eficaz, capaz de mantenerse flotando en el aire de las esquinas, los campos y los montes por décadas o siglos, cruzando limpito la barrera de las generaciones, cargando de sentido nuestros lugares de todos los días. Sin ellas, las casas y los edificios no serían verdadero patrimonio, ni la historia tendría esperanza. Es memoria que se escucha, memoria que se ve, memoria que hace. En Atacama, zona minera de Chile, cuentan que cada tanto ronda en las noches de aquellas alturas un pájaro al que llaman alicanto. No es un pájaro cualquiera. Sus ojos despiden extraños fulgores que lo envuelven en un brillo raro e inconfundible. Y lo más importante de todo, se alimenta únicamente de oro y plata. Aunque los mineros pasan su vida entera deseando encontrarse con un alicanto, son perfectamente conscientes del peligro al que se enfrentarían, porque el alicanto puede llevarte a la fuente misma de su comida mineral, pero también despeñarte por el abismo de las montañas andinas. Cuando el alicanto se siente perseguido, se mueve lentamente llevándote al borde del precipicio. Y allí suelta un destello de luz dorada, tan fuerte que te dejará completamente ciego. Si vas poseído por la codicia, terminarás irremediablemente en el fondo de la quebrada. El sencillo relato de tradición oral no es más que uno de los muchos que a lo largo y ancho de toda América Latina parecen querer hablar sobre las cosas verdaderamente valiosas, como si los mineros de Chile, mayoritariamente indígenas desde tiempos de la invasión europea, tuviesen en el relato un modo de reflexión, o más bien
una forma de tornar visible el conflicto ancestral entre dos escalas de valores, quizás la expresión más vigente del propio conflicto de la conquista. Es que en un mundo dominado por el mercado, en el que la felicidad y el progreso se confunden fácilmente con la capacidad de consumir más, aún seguimos hipnotizados por el destello irresistible del alicanto. La idea de que la leyenda del Alicanto expresa un conflicto de valores parece coincidir con otros muchos relatos de la tradición oral de los pueblos latinoamericanos. De hecho, en más de 20 años de esfuerzo por comprender las tradiciones culturales del continente mágico, esta es quizá la línea de pensamiento más recurrente que subyace al patrimonio oral de nuestros pueblos. En Ecuador y Colombia, por ejemplo, la leyenda popular guarda relatos de huacas, tunjos de oro puro enterrados por los muiscas para evitar la depredación de los conquistadores españoles. Sacar una huaca de la tierra, uno de esos entierros valiosos, no es cosa sencilla. Hay que conocer el ritual que comienza, fíjense ustedes, por orinar o salivar sobre el cofre antes de abrirlo, como despreciando el valor mercantil de su contenido. Los más avaros, hipnotizados por la perspectiva fácil de riqueza y poder, lo abren sin ritual y quedan ciegos o mueren en el intento. Conocí la historia de un afamado huaquero de las afueras de Tunja, de nombre Don Ramiro, que no pudo soportar la tentación y olvidó el riguroso procedimiento cuando logró arrancarle a la tierra la huaca más grande de su vida. Y la última. No quedó ciego, pero enfermó de un mal que le impedía comer. Pese a toda su inmensa fortuna, Don Ramiro murió de hambre en la clínica más cara de Nueva York. En el hoy tranquilo pueblo de Guatavita, también en Colombia, la gente asegura que en ocasiones se ha visto salir de la laguna a un toro de oro puro. Pero también advierten que quien intente atraparlo acabará junto con él en el fondo. Y no es casual. La laguna sagrada de Guatavita fue, según la mayoría de las opiniones, el sitio de origen de la leyenda de El Dorado, que atrajo la peor desgracia para las poblaciones muiscas originarias, la invasión de la codicia conquistadora, que en la persecución obsesiva del oro se extendió por toda Nueva Granada y hasta buena parte de la Amazonía. A todo lo largo y ancho del continente, como si fuera un lenguaje olvidado, las tradiciones orales guardan historias que mantienen viva en la memoria la advertencia en torno al conflicto entre el deseo desmedido de riqueza material y la ceguera que irremediablemente sobrevendrá a quien la persiga como ideal. Parece haber una antigua ética sobreviviendo en el imaginario colectivo de amplios sectores socioculturales de América Latina. Una escala de valores que hoy late como una advertencia frente a la avaricia y el consumismo dominantes en Occidente, tan hipnóticos que se pueden perder de vista los valores elementales que han asegurado por siglos la supervivencia de las comunidades humanas. En este siglo de las crisis, aquí quiero detenerme un momento, porque me gustaría hacer breve alusión a cierto aspecto de la brillante exposición del licenciado Serna. Vivimos un siglo de crisis. Hablamos de crisis económica y financiera, hablamos de crisis educativa, hablamos de crisis alimentaria, hablamos de crisis humanitaria, como el propio licenciado lo hizo, hablamos de crisis ambiental. A mi modo de ver, no estamos hablando de una sumatoria de crisis. Estamos hablando del ocaso de un modelo civilizatorio. La civilización del conquistador se está muriendo y nos arrastrará a todos indefectiblemente, a menos que seamos capaces de recurrir a esos saberes que hemos despreciado por siglos. Fatalmente llegará el momento en que debamos volver a esas comunidades, a esas personas que hemos despreciado, subestimado, en ocasiones incluso exterminado, a pedirles humildemente que nos enseñen
a construir una relación menos estúpida con la naturaleza que la que hemos podido construir nosotros con todos nuestros satélites y nuestra física cuántica. Algún día, no muy lejano, tendremos que humildemente ir a pedirles a esas mismas personas que nos enseñen a ser parte de una comunidad cuando nuestras sociedades urbanas modernas finalicen el proceso ya bastante avanzado de convertirse en meras personas comprando tonterías en un inmenso centro comercial. En este siglo de las crisis, entonces, la memoria de los pueblos puede aportar pistas valiosas para la construcción de formas de desarrollo y subjetividades alternativas. Para ello, claro, tendremos que enfrentar el más difícil de los retos para quienes estamos en el ámbito académico: reaprender a escuchar. Sin desmerecer las múltiples declaraciones universales sobre los derechos de los pueblos indígenas y los derechos culturales, hasta ahora poco han contribuido para que nuestros países incorporen creativamente la diversidad de cosmovisiones de nuestras sociedades en sus procesos de desarrollo. No se trata de vivir en universos paralelos, ni de generar una suerte de apartheid cultural, y menos aún de considerar el patrimonio inmaterial de nuestros pueblos como un mero pintoresquismo folclórico, sino de reconocer que existen formas diversas de construir conocimiento, enriquecerlo y heredarlo, y que esos otros conocimientos que raramente pasan por las aulas académicas pueden aportar pistas valiosas para transformar nuestros modelos de desarrollo y nuestros valores sociales en construcciones más efectivas y menos depredadoras que las dominantes hoy. Por siglos, cuando sufrían dolor de cabeza, los guaraníes han contado con un complejo ritual en el que, entre otras cosas, bebían té de sauce. La costumbre no fue considerada sino otra práctica supersticiosa de indios ignorantes, hasta que los químicos alemanes descubrieron, entre comillas, le pongo comillas porque cada vez que digo descubrieron, pienso en Colón, descubriendo lugares que estaban repletos de gente. Los químicos alemanes descubrieron una sustancia propia de las plantas salicáceas, como el sauce, a la que llamaron ácido acetil salicílico. Hoy, cuando sentimos dolor de cabeza, le compramos aspirinas a los alemanes, y los guaraníes siguen siendo indios ignorantes. Tal ha sido y sigue siendo la relación entre saberes, expresión cultural de las más tristes desigualdades sociales, económicas y políticas. Entre 2006 y 2012, realizamos el proyecto de investigación participativa hacia un desarrollo culturalmente sostenible para América Latina, en Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, Paraguay y Uruguay. El propósito fundamental era documentar sistemáticamente experiencias concretas en las que comunidades populares hubieran encontrado formas propias, fundadas en sus tradiciones y herencias culturales y por tanto diferentes de las dominantes, de abordar la educación, el trabajo, la salud, el vínculo con la naturaleza y la gestión de sus recursos, la organización social y comunitaria, y en general todos los vectores que consideramos componentes esenciales en los procesos de desarrollo. Aunque los resultados están sintetizados en 2 libros, Los Caminos de Abya Yala es el primero, y el más reciente, Otras Culturas, Otros Desarrollos, ambos a disposición de ustedes, vale la pena compartir aquí apenas algunos aspectos emergentes de esa labor. Entendemos por desarrollo un conjunto de acciones destinadas a mejorar la calidad de vida de la población. Pero, ¿qué es la calidad de vida? La pregunta condiciona la dirección misma del progreso. Mientras que en el universo occidental confundimos con facilidad el progreso con la capacidad de consumir, miles de personas en América Latina viven conforme a otras nociones de calidad de vida. Los aymaras y quechuas comparten desde hace siglos el concepto de summa causai. Si hay algún quechua por ahí, que perdone mi pronunciación. Literalmente, vivir bien, un conjunto de 3 sencillos valores y 4 pilares conceptuales que desde luego no guardan relación alguna con el consumo,
pero han logrado que las comunidades sobrevivan incluso a las más espantosas condiciones de exclusión y discriminación. Hace algunos años, la Secretaría de Educación Argentina decidió enviar a la joven psicopedagoga Carolina Gandulfo a investigar por qué los niños de la provincia de Corrientes mostraban tasas alarmantes de abandono escolar, rezago y fracaso. Junto a su equipo, decidió observar clases escolares y uno de sus ayudantes notó que mientras la maestra no miraba, los niños hablaban entre sí, como en todas las escuelas, pero estos hablaban en otro idioma. Se trataba de idioma guaraní. Como sabían estos especialistas que hablar guaraní está mal visto en la escuela, Carolina decidió averiguar dónde aprendían los niños a hablar guaraní. Realizó una encuesta a niños de primer y de sexto grado bajo la hipótesis de que los niños de los grados iniciales hablarían guaraní por aprendizaje en el hogar y que la escuela operaría como disciplinadora, haciéndoles olvidar paulatinamente esa lengua. Para su sorpresa, resultó exactamente al revés. Los niños de sexto hablan guaraní, mientras que los de primero no. La única explicación posible es que los niños aprenden guaraní en la escuela, pero no de la maestra, sino de sus pares. Los niños que se imaginaban incapaces de aprender porque eran pobres, en realidad eran bilingües, es decir, eso implica una estructura mental superior a la media. Y tener su propia estrategia pedagógica para el aprendizaje de una lengua complejísima. La legalización, entre comillas, del guaraní en la escuela resolvió buena parte del problema. Se ha querido casi siempre, con la mejor intención, construir una educación bilingüe que posibilite a los niños indígenas disfrutar de la escuela occidental. E incluso se habla hoy de aplicar en las comunidades una educación intercultural, entendiendo esta como una educación especial para niños indios. Sin advertir que en realidad quienes necesitamos una educación intercultural somos justamente quienes detentamos la cultura dominante que se imagina superior a las demás. Los mapuches llevan a sus mujeres embarazadas a las asambleas, donde se toman decisiones importantes porque dicen, la educación empieza en el vientre. Y hemos observado que en muchas comunidades que se aplica un modelo de educación al revés del que suponemos universal. Es decir, el modelo en que una persona que sabe mucho enseña a las que no saben. En innumerables comunidades hemos visto que la comunidad entera educa a cada uno de sus miembros, especialmente a cargo de las personas más ancianas, que no son, como en nuestras sociedades modernas, cargas sociales, sino justamente quienes detentan el mayor conocimiento en las materias que verdaderamente importan, los valores comunitarios, el vínculo con la tierra y la memoria histórica de su pueblo. Podríamos seguir compartiendo innumerables ejemplos de que sí es posible generar formas nuevas, completamente latinoamericanas, de promover procesos de desarrollo que articulen saberes de culturas diferentes. La cultura es como los lentes, sirve para ver, me decía un anciano guaraní, mientras caminábamos por el campo al norte de la provincia de Salta, en Argentina. Y yo me daba perfectamente cuenta de que en el mismo lugar en que yo solo veía pasto y árboles, aquel abuelo veía almacén de comestibles, farmacia, templo, barraca de construcción, tienda de ropa. Tenía razón el hombre. La cultura es como los lentes, sirve para ver. No se trata ahora de idealizar los conocimientos de los pueblos o de renegar de la ciencia y el pensamiento occidental, sino de articular ambos en nuevas síntesis creativas que superen las contradicciones de nuestro modelo actual de sociedad. Para ello, requeriremos de dos herramientas fundamentales: el diálogo intercultural como práctica permanente y una actitud nueva de horizontalidad que desarticule las relaciones de poder y jerarquía entre modos diferentes de construir conocimiento. Aquí es donde, a mi modo de ver, entra la universidad como ámbito de trascendencia. Una universidad latinoamericana debería construirse en crisol de conocimientos,
emergente del diálogo intercultural. Pero para ello se requerirá una actitud muy diferente a la que ahora es dominante. Porque no hay diálogo verdadero sin horizontalidad. Felizmente muchas universidades en el continente están haciendo cosas como esta y abriendo espacios que son un signo de cambio. Se trata entonces de una formidable labor de decolonializar el conocimiento, como le gusta decir a Quijano, Mignolo, Catherine Walsh y la gente de la decolonización. Es decir, partiendo de la base de que aunque nuestros países ya no son colonias, en buena medida nuestras subjetividades todavía siguen siendo territorio colonial. O como desdisciplinar la universidad, como le gusta decir a Kaplun, o como me gusta decirme a mí, tenemos que aprender a bajarnos del caballo del conquistador. Para finalizar, dicen las declaraciones que el patrimonio cultural de los pueblos debe ser preservado, pero preservar no es conservar, sino mantener vivo. He encontrado que aquí, más exactamente en Cocoritz, en Sonora, han tenido que cerrar más de una vez el elegante Museo Yaqui de la ciudad, porque, sin explicación ni preámbulo alguno, una mujer grande de aspecto indígena se aparece en la escalera y obliga a los turistas a salir de a 4 por la estrecha puerta. Mucha gente asegura que esa mujer es el espíritu de Teresa Urrea, famosa sanadora encarcelada y exiliada por tratar de curar el más terrible de los males que aquejaban a su gente, la dictadura de Porfirio Díaz. Seguramente doña Teresa vendrá para decir que ninguna tradición se preserva porque hagamos un museo con ella, sino multiplicando los espacios donde esas tradiciones y conocimientos corran libremente y cumplan el cometido por el que forman parte de la tosuda memoria de los pueblos. Si la leyenda es cierta, me alegra que doña Teresa se aparezca cada tanto, porque nuestra memoria occidental es mucho más frágil. Y porque necesitaremos de todos los espíritus, los ancestrales y los modernos, para librar esta, la última batalla de la conquista. Gracias. Muchas gracias, maestro Néstor. Nos ha planteado un tema que es por demás relevante. Un querido profesor de la UNAM, de la Facultad de Ciencias Políticas, sostiene que la cultura es la capacidad que tienen los pueblos para resolver problemas, ¿no? Y justamente en esta línea es en la que nos inscribe nuestro panelista. Nos plantea una crisis, no una acumulación de crisis, sino una crisis del modelo civilizatorio, en donde el problema es más de carácter axiológico. No solo tiene que ver con la forma en que pensamos, sino cómo nos pensamos en el mundo. Y eso me parece que es uno de los grandes aciertos de los temas que nos ha planteado el maestro Néstor. Nos deja entrever también que hay una enorme potencialidad en las experiencias de las comunidades de origen, formas distintas de aprender desde su propio entorno, desde su propia vinculación con la naturaleza, y eso también me recuerda, ya hace muchos años, hace más de 4 décadas, Octavio Paz señalaba que si este país tiene futuro, lo tiene en el sentido de que retorne a sus orígenes, volver a los